Hola queridos hermanos y amigos, ahora quiero hablarles acerca de una ciudad llamada Nínive y para ello vamos a ver el libro del profeta Jonás. Jonás 1 y 2 nos dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vemos aquí que Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive. Nínive era una gran ciudad, una ciudad cosmopolita, grande, hermosa, próspera, pero tenía un pequeño defecto o un gran defecto, como lo queramos ver. Era una ciudad que no agradaba a Dios. Era una ciudad que se había olvidado de Dios. Era una ciudad donde cada quien hacía lo que quería, cada quien iba por su camino, sin importar si hacía mal o hacía daño a los demás. Dios no estaba contento con ellos. ¿Por qué? Porque la maldad ya había crecido en demasía, tal como en nuestros días. La maldad ha crecido, ha aumentado, se ha multiplicado. Así pasaba en aquel tiempo en esta gran ciudad llamada Nínive. Dios ya estaba cansado de tanta maldad y Dios había pensado en destruirla. ¿Pero por qué estaba mandando al profeta Jonás a aquella ciudad a pregonar? Porque realmente Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no tenía ganas de destruirla. Dios quería que Nínive se volviera a Él, que Nínive dejara su maldad, su rapiña, que Nínive dejara todo lo que le estorbaba delante de Dios. Todo aquello, el pecado, nos separa de Dios. Todo aquello que separaba a Nínive de Dios era el pecado. Y Dios quería reconciliar a Nínive con Él. Para esto manda al profeta Jonás. Pero Jonás no quería ir a Nínive. ¿Por qué no quería ir a Nínive? Bueno, porque Nínive y todo aquel país del cual era parte Nínive tenía a su pueblo, al pueblo de Jonás, pues tributario. Le cobraba tributos, lo había conquistado, era muy malo con el pueblo de Jonás. Entonces Jonás se resistía a ir y pregonar en aquella ciudad lo que venía contra ella. El verso 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Se fue a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tarsis es lo que sería hoy España, pero no existía España, ni los visigodos. Se llamaba Tarsis. Y quería ir lejos de la presencia de Jehová. ¿Para qué? Para evitar ir a esa ciudad Nínive. Nínive, si quedaba en el mapa al este, él quería ir al oeste. Para huir no solamente del Nínive, sino de Jehová, de su presencia, para que ya no le dijera nada, para que ya no lo mandara a ningún lado, y menos a ese pueblo. Pero dice la palabra de Dios que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, todo lo pesado, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón, jefe de la nave, se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. No era normal una tempestad de esa magnitud. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora
¿por qué nos ha venido este mal? ¿Y qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Bueno, paréntesis. No temía mucho, ¿verdad? Porque él quería huir de Jehová. Entonces dice, y aquellos hombres temieron sobremanera al oír el nombre de Jehová, claro, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová porque él se los había declarado. Bueno, ellos estuvieron batallando, lo voy a abreviar, para ver de qué manera podían quitar más peso al barco, a la embarcación, pero no sabían qué hacer. Ellos no tenían ganas de hacerle ningún daño a Jonás. Pero al ver que sus vidas estaban en peligro, le preguntaron, bueno, ¿qué hacemos contigo? Y él les dijo, miren, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y ellos pues estuvieron, ¿verdad?, tratando de no hacerlo, pero finalmente, ¿qué hicieron? Tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y cuando echaron al mar a Jonás, el mar se aquietó, se calmó la tempestad. Y los hombres temieron a Dios y sacrificaron a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es algo terrible. A veces vemos las películas, ¿no?, donde vemos ahí a Jonás, bueno, sobre todo las de los niños, guisando en un sartén y bueno. Pero eso es mentira. La verdad es que es un lugar, debe ser un lugar sumamente incómodo. Algo pues que no es normal, porque por lo regular solamente nos imaginamos, ¿no?, los ácidos del estómago tenían que haberle hecho mucho daño a Jonás, o por las partes, por los huesos, no sé, todo donde él iba pasando, pues no era nada agradable. Además, cuando lo devoró, no lo devoró con cuidado, con calma, no te vaya a lastimar, sino que es una sorpresa muy grande, ¿no?, para cualquier persona ser tragado por un animal de esa magnitud, y sobre todo, pues en el agua. Entonces, vemos en el siguiente capítulo, capítulo 2, lo que aconteció. Entonces Jonás elevó una oración a Dios, estando en el vientre del pez. Es una oración hermosa, que bueno, muchas veces nosotros estando en angustia podemos clamar de esta manera también. Dice el capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo de en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí. Me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vemos en esta oración cómo Jonás reconoce que Dios es bueno, que cuando él lo invoca en la angustia, Jehová oye. Aún no le había contestado Jehová,
Pero él, conociendo la bondad de Dios, el amor, la misericordia, él no se dio por vencido, sino dice, desde el seno del Seol clamé y oíste mi voz. Y dice, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, pero no era porque Dios lo haya querido así, sino porque Jonás estaba desobedeciendo a un mandamiento de Dios. Él era su profeta, lo estaba mandando a un lugar y Jonás estaba desobedeciendo. Y dijo Jonás, desechado soy de delante de tus ojos. Sabía que Dios podía haberlo desechado, pero dice, mas aún veré tu santo templo. Tenía aún esperanza en Dios, en que Dios era bueno y perdonador. Aún no lo había hecho Dios, pero él ya estaba profetizando, creyendo en que Dios es bueno, y dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí. Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, allá donde estás en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, la misericordia de Dios. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, o sea, sacrificios de alabanza. Alabaré tu nombre, te voy a glorificar. Cuando tú me saques de este lugar, yo lo primero que voy a hacer es alabarte, bendecirte, darte toda la alabanza. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. En ningún otro hay salvación más que en Dios. Y Dios, bueno, tuvo misericordia y dice que mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra, ya en la playa. Es una oración hermosa que nos hace reflexionar sobre la misericordia de Dios, un Dios en el cual hemos creído, un Dios bondadoso, un Dios que se compadece de sus hijos, de los que le aman. Jonás entonces prometió que haría lo que Dios le había dicho. Pagaré lo que prometí, dijo Jonás. Entonces en el capítulo 3 vemos que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive gran ciudad, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje que Dios le había dado. Ve y di que en 40 días Nínive va a ser destruida. ¿Por qué? Porque la maldad había llegado hasta Jehová, hasta allá, hasta sus oídos, su vista, y había pensado él en destruirla. Él caminó ese tiempo, pero ¿cuántas veces predicó Jonás? Una vez nada más. Dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué pasó aquí? Que ellos creyeron no al que llevaba el mensaje, a Jonás, sino a Dios. Cuando ellos escucharon, Nínive de aquí a 40 días será destruida, ellos temieron a Dios. Ellos le creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, de luto, desde el mayor hasta el menor. Aquí nos habla desde el mayor de edad hasta el más pequeño. Desde el mayor es de autoridad hasta el de menor autoridad. Todos, bueno, dice que la noticia llegó hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla de rey, de su silla de majestad, de su silla de autoridad. Se despojó de su vestido real, y se cubrió de cilicio, igual que todo el pueblo.
y se sentó sobre ceniza, que en aquellos tiempos era señal de luto, de dolor. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Por qué estaba mandando Dios a Jonás? Pues claro que si Dios hubiera querido destruir a Nínive, la hubiera destruido de inmediato. Pero si estaba mandando a Jonás es porque Dios no quería destruir a la ciudad, a Dios le dolía destruir a esa ciudad. ¿Por qué? Porque son creación suya, porque sabe que si les habla al corazón, si ellos escuchan, ellos se pueden volver de su mal camino y no perecer. Y Dios se apartó a Nínive de ser destruida. Dios ya no destruyó a Nínive. Dios vio lo que habían hecho todos, que se habían convertido, que querían dejar, dice aquí, la rapiña de sus manos. ¿Qué quiere decir? Que el que robaba ahora ya no iba a robar, que el que adulteraba ya no iba a adulterar, que el que golpeaba a su prójimo ya no lo iba a golpear. Vivían en esa ciudad lo mismo que hoy en día. Ve tú cómo está hoy el mundo, así vivía Nínive, ¿sí? Por eso el día de hoy también Dios está cansado de tanta maldad en el mundo. Pero si los hombres se arrepintieren como este pueblo, como los hombres de Nínive, como las personas de Nínive, Dios va a perdonar al pueblo, porque Él no quiere la muerte del que muere. Él nos ama, Él ama a su creación, Él ama a sus hijos, Él nos ama a todos. Él no quiere la muerte del que muere, pero nuestros pecados nos han apartado de Dios y nos han llevado a ese estado espiritual. Hoy hay hombres como Jonás, algunos huyen y no quieren ir a predicar el arrepentimiento. Otros sí toman y dicen: yo iré. Pero tal como aquella ciudad, hoy Dios nos quiere reconciliar con Él. Vemos más adelante con otro profeta, el profeta Nahum, cómo Nínive después sí fue destruida. Otra generación. Ya no era esta generación que se arrepintió, esta generación vivió. A esta generación Dios le dio más vida, tuvo misericordia. Pero pasó algo. Jonás esperaba que lo que él había dicho, que en 40 días Nínive iba a ser destruida, que Nínive realmente fuera destruida tal como él lo había anunciado. Jonás se molestó, se enojó muchísimo. Dice el capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, desde lejos estaba viendo, a ver a qué horas cae el fuego de Jehová sobre la ciudad, a ver qué va a hacer Jehová contra ellos. Él sabía que Dios es bueno y perdonador, que iba a perdonar, así como lo perdonó a él estando en el vientre del pez.
así iba a perdonar a Nínive. Y pues no andaba tan errado Jonás, así fue realmente, porque la misericordia de Dios es grande, inmensa, infinita. Y preparó Jehová Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, del solazo. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿te enojas tanto por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y yo no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios tuvo misericordia de Nínive, Dios tuvo misericordia de Jonás. Dios quiere tener misericordia de nosotros, quiere tener misericordia de ti. Pero tenemos que hacer lo mismo que hizo la gente inteligente de Nínive. Arrepentirse, volverse a Dios, buscarlo de todo corazón, decirle, sí Señor, mira, tal vez no nos vamos a sentar en polvo y ceniza, pero sí podemos derramar nuestro corazón y decirle, Señor, te hemos fallado, Señor, hemos hecho lo malo delante de ti, Señor, te hemos fallado, Señor, tú no esperabas eso de nosotros. Y Dios, en su grande misericordia, ¿sabes qué va a hacer? Te va a salvar. ¿Sabes qué va a hacer? Te va a dar vida eterna. Pero vuélvete a Dios, búscalo, como la ciudad de Nínive. Y Dios es lento para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Él va a hacer misericordia contigo, conmigo, con todos aquellos que lo busquemos con todo nuestro corazón. Esta historia es muy bella, muy linda, y nos da una visión de cómo Dios ve el pecado, de cómo Dios nos ve a nosotros, de qué es lo que quiere Dios con nuestra vida y de qué es lo que podemos hacer nosotros para darle solución a ese problema que tenemos, que se llama pecado. Que Dios te bendiga y espero que esta pequeña reflexión te sea de bendición.